Empezamos. Colocamos la aguja justo donde nos marcamos. Agarramos un punto y un punto del cuerpo. Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos a todos quienes siguen este canal video a video, siguiendo todos los proyectos que diseñamos. En este video vamos a compartir o vamos a trabajar las últimas piezas que nos faltan para terminar nuestra linda vaquita. Nos faltan el cuerno y la cola, entonces lo trabajamos ya haciendo un anillo mágico con 5 puntos bajos. Hacemos un punto para asegurar. Ahora cargamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Jalamos el hilo, sacamos para nuestra marca. Vuelta 2, vamos a hacer punto sobre punto. O sea, trabajamos 5 puntos. En cada punto, un punto. 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos ya, vamos a volcar para trabajar la vuelta 3. Sacamos esta marca. Vuelta 3 empezamos con un aumento. Un aumento. Seguido de 4 puntos. Al final de la vuelta tendremos 6 puntos. 2, 3 y 4. Sacamos la marca. Vuelta 4. Hacemos un punto, un aumento. Terminamos la vuelta con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En esta vuelta tenemos 7 puntos. Vuelta 5. Empezamos con 2 puntos bajos, un aumento. Terminamos la vuelta con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En esta vuelta tenemos 8 puntos. Nuevamente sacamos la marca y trabajamos la vuelta 6. Empezamos con 3 puntos. Si notan, estamos avanzando gradualmente los puntos para hacer el aumento. Acá ya tenemos 3 y un aumento. Terminamos la vuelta con 4 puntos. Al final tendremos 9 puntos.
Vuelta 7, avanzamos 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Nuevamente avanzamos 4 puntos para terminar la vuelta y en esta vuelta tendremos 10 puntos. Sacamos la marca. Vuelta 8. Avanzamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Un aumento. Aumento. Terminamos la vuelta con 4 puntos. En esta vuelta tendremos 11 puntos. Sacamos la marca. Vuelta 9, avanzamos 10 puntos, punto sobre punto. 1, 2. Ya tenemos los 10 puntos. Ahora en este último punto vamos a hacer un punto deslizado. Tenemos 10 puntos y el último punto en deslizado. Vuelta 10. Empezamos haciendo 2 puntos deslizados. 1 y 2. Ahora avanzamos 9 puntos con los cuales terminamos la vuelta. 2, 3. En esta vuelta seguimos con los 11 puntos. Ahora las vueltas de la 11 a la 14. Vamos a trabajar punto sobre punto, puntos bajos, hasta terminar las vueltas, los 11 puntos. Entonces avanzamos punto sobre punto. No olviden, son 11 puntos en cada vuelta. Vamos a trabajar punto sobre punto. Con eso vamos a terminar ya el cuerno. Quería comentarles, para quienes preguntan de la subtitulación o el doblaje de idiomas, sí ya está el canal con el doblaje automático en otros idiomas. También tenemos subtituladas para quienes no entienden el español. Bueno, amigas, así podrán seguirme en todos mis videos con el doblaje de idiomas. Ya tenemos 3 vueltas, nos faltan 2 más, terminamos con eso. Ya avanzamos hasta la vuelta 14, sacamos la marca y terminamos con un punto deslizado. Ahora vamos a rellenar el cuerno. Jalamos para que se arme un poco. Vean. Y cortamos o lo metemos adentro. Ahora lo vamos a rellenar. No olviden hacer el par del cuerno, porque son 2 cuernos. Uno para cada lado de la mejilla o para cada lado de la cabeza. Así.
Así ya tenemos el cuerno. Vean, con los aumentos y los puntos que hicimos en deslizado, se arma de esta forma. Miren, no hace falta alambres, no hace falta otra cosa. Y ya tenemos el cuerno listo para coser a la cabeza. Ahora, la última pieza que nos falta, la cola. Ahora empezamos con el color café, luego continuamos con el color perlado. La cola lo hacemos en 2 colores. Empezamos haciendo un anillo mágico con 6 puntos bajos. Aseguramos y cargamos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos el hilo para asegurar el anillo. Sacamos el hilo sobrante para la marca. Ahora vuelta 2, trabajamos punto sobre punto, pero por la hilera de atrás, o sea, en bloque. Los 6 puntos. 1, 2, así. 3, 4, 5 y 6. Así nos queda. Hasta la vuelta 2. Sacamos la marca. Ahora, de la vuelta 3 hasta la vuelta 10, trabajamos punto sobre punto, manteniendo los 6 puntos en cada vuelta. La cola de la vaquita es delgada, no es gruesa, va a ir así recto. De la 3 a la 10, punto sobre punto. Vuelta 11, ya regresamos después de trabajar las 10 vueltas. Ahora vamos a cambiar de color al color perlado. Bueno, vamos a trabajar con los 2 colores esta vuelta para que el cambio de color no sea tan notorio. Metemos la aguja, sacamos el hilo café como si estuviéramos trabajando con el mismo café. Solo acá le cambiamos para cerrar los puntos. Así no se notará el cambio de color. Café, perlado. Así terminamos la vuelta. Café, perlado. Ya terminamos la vuelta 11 de esta forma. Ahora trabajamos con el color perlado, punto sobre punto, de la vuelta 12 a la 22. Tomamos los 2 puntos, las 2 hileras y esta primera vuelta. Después continuamos de la vuelta 12 hasta la 22, manteniendo los 6 puntos. Ya avanzamos de la 12 a la 22. Ahora, vuelta 23, trabajamos un aumento.
2 puntos. 1, 2. Otro aumento. Terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Tenemos 8 puntos. Ahora de la vuelta 24 a la 30 trabajamos punto sobre punto, los 8 puntos. 1, 2. Ya terminamos hasta la vuelta 30. Hasta ahí va a ser la cola. Rellenamos. No tanto. Así, cosa que pueda ser flexible y podamos doblar cuando queramos o tomar, también tenerlo recto. De esa forma. Está un poco gordito. Hasta ahí. Ahora agarramos el hilo y vamos a unir entre sí de esta forma para coser al cuerpo. Hacemos una cadena y dejamos hebra para coser al cuerpo. Así terminamos la cola, pero aún nos faltan los mechones de abajo, de esta parte. Hicimos esto en bloc para poner los pelos que tiene abajo. Para los mechones, pelos de abajo, vamos a cortar 12 hilos de aproximadamente 6 centímetros. Ya tenemos 3. Así vamos a cortar 12. Ahora doblamos en 2 cada hilo y en cada punto vamos a colocar 2 de estos hilitos pequeños. Aseguramos así y en cada punto 2 de esos. De esa forma. Terminamos en los 6 puntos. Ya tengo todos los hilos colocados. Ahora deshilachamos hebra por hebra para que se vea más delgado. Así vamos a terminar todo y luego vamos a igualar todos los hilitos así en triángulo. Y así ya tenemos listo la colita. Ahora el último detalle, los pelitos o los cabellos de la cabeza vamos a hacer, si es que quieren que sean enrulados, vamos a envolver en nuestro palito o en lo que tenga. Vamos a hacer así, lo mojamos y lo colocamos al sol o lo secamos. Ya que es el último video, yo lo voy a mojar y secar con una secadora para terminar hoy el armado de la cabecita. Ya teniendo todas las piecitas, ahora vamos a armar la cabeza antes de coser al cuerpo. Tenemos acá
un aumento triple. Acá atrás disminución triple. Contamos 2, 4, 5 puntos. Ahí lo colocamos la orejita, vean, en esta vuelta. En esta vuelta. Vamos a coser alrededor, así, en media luna. Agarramos un punto de la cabeza. Un punto de la orejita. Así. Jalamos en esta vuelta. 1, 2, 3. En 3 vueltas vamos a coser la orejita. Y es bien clarito. 5 puntos después del aumento triple. Así terminamos de coser. Ya tenemos cosida la orejita. Sacamos la marca. Ahora perdemos el hilo. Ahora el cuerno. Vean, ya está armada de esta forma. Colocamos encima de la oreja. Después de nuestra marca será esto. También el punto, el triple aumento. Pero será siguiendo ya el punto de del triple aumento. Ahí, justo ahí. Así de esta forma. Un poco. La oreja terminamos acá. Acá. Un punto detrás de la oreja. Un punto de distancia. Y justo ahí. En dirección del triple aumento. Así vamos a coser y acá vamos a colocar los pelitos, que espero que se hayan hecho rulitos. Ahora agarramos el hilo y vamos a coser igual alrededor. Esto ya es en redondo, la orejita era más o menos en media luna. Esto es en redondo. Vamos a coser todo alrededor. Siempre viendo el hilo a qué lado está yendo. El hilo está yendo a este lado, entonces vamos a empezar de este lado. Metemos la aguja a la cabeza y un punto del cuerno. Nuevamente punto de la cabecita, de esta forma. Así vamos a ir cosiendo alrededor del cuerno. Ya terminamos de coser, cortamos y vamos a perder el hilo. A pesar que esta parte va a entrar al cuello. Así queda los cuernitos y la oreja. Ahora nos faltan los pelitos. Primero vamos a hacer los párpados. Esta parte. Tenemos, yo acá ya le puse, vamos a empezar de este punto.
Insertamos la aguja de este lado para hacer este lado de párpado. Mientras este se empieza de acá hacia adentro y este se sale hacia afuera. Aseguramos el hilo. Ahora hacemos un punto bajo. Un punto bajo, lazada, y vamos a hacer un punto media vareta. Acá tenemos los hilos del matizado perlado que se quieren salir. Un punto. Y 2 puntos, media varetas. Y terminamos con un punto bajo. Estos son los hilitos de los hilos que hicimos en el matizado, perdón. Ya tenemos un punto, 2 medios puntos, medias varetas, un punto bajo y terminamos aseguramos con un punto deslizado. Y ahí termina el párpado de la vaquita. Vean. Ahora vamos a asegurar. Cortamos hilo. Agarramos aguja. Vean, un poco larguito, ya les digo para qué. Necesito que tenga un poco de punta. Ese es en punto redondo. Bueno, tenemos así, metemos y aseguramos. Luego vamos a perder estos hilitos que hemos sacado junto con el gancho. Metemos. Vean hasta acá. Ahí. Metemos la aguja para sacar a este lado. Vean. A este lado. Mis uñitas. Hay que limpiar esto. Ahora hacemos con puntos cordón. No sé, tal vez le llaman de diferente forma, pero yo desde niña aprendí a llamarlo así, este punto. Así vamos a hacer, o sea, remarcar esta parte del ojito. No se ve tanto, pero siempre le da un detalle diferente. Ya terminamos, ahora pasamos el hilo atrás. Vean, vamos a limpiar esto. Ahora ocultamos este lado. Como ya tiene fibra, no es tan necesario hacer nudos porque la fibra le sujeta.
Pues solo lo vamos a sacar así y estiramos. Y ahí tenemos ya el ojito. Esto yo lo voy a limpiar con calma, ya que se salió la fibra y el hilo del cambio de color. Así ya hemos terminado. Vean, ya está armada la carita, el rostro de la vaquita. Ahora, el último detalle de la cabecita es los pelitos. Ya pusimos a calentar. Vean, se hizo un poquito. No es tan necesario. Si quieren lo pueden hacer lacio o también de esta forma. Lo sacamos todo. No necesitamos mucho. Ahí ya tenemos. Esta parte no se hizo mucho. Vamos a cortar. Ahora cortamos más o menos 5 centímetros a 6. La cantidad que ustedes vean necesario. No es obligado hacer con harto o con poco. Así, pero cortamos varios de estos trocitos de hilo. Vean, ya tengo los hilitos. Como es algodón, no queda así enrulado. Así lo amarramos del centro y vamos a coser, es asegurar. O pueden también pegarlo con con silicona, con el que les sea más fácil. Eso ya les dejo a criterio de cada uno. Este hilo es de varias hebras, es hilo algodón. 50% algodón y 50% acrílico. No es del todo algodón. Para quienes me preguntan con qué hilo estoy trabajando, saben, amigas, en cada país, como me ven de varios países, hay diferentes texturas en cada país. Entonces, pueden trabajar con el hilo de su preferencia. 2, 4. Acá tenemos las disminuciones. Acá tenemos 6 puntos, 6. Entonces al centro vamos a meter. De acá al medio. Y aseguramos de esta forma. Ahí están los hilitos. Agarramos un hilo y aseguramos. Solo del centro. Aseguramos solo la parte del centro y luego se arma. Así, de esta forma. Espero que no tengan dudas. Las dudas también lo podemos hacer en un video directo, así les explico. Pero les leo sus comentarios. Si les gustan los videos en directo, las explicaciones, todo eso, comentan y yo con gusto les voy a responder, amigas. También algunas dudas que tienen subimos en short, en los videos cortos. Por ejemplo, me preguntan de cuánto es la medida. Entonces les subimos un short. Espero que estén atentas y también reciban. Por eso siempre en cada video les invito a suscribirse y activar más que todo la campanita para que les saque las dudas, los videos cortos, como también
los videos con explicaciones. También no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales, en Instagram, en Facebook. También subimos las dudas. Entonces ahí ya pueden salir de todas las dudas. Así ya aseguramos y vamos a ir cortando esto. Vamos a ocultar. Ahora vamos a igualar. Vean, así se arma. Vamos a igualar cortando con la ayuda de nuestra tijera el tamaño que queramos. Bueno, así ya quedó. Así van a deshilachar los hilitos. Acá atrás me falta, luego lo terminaré así, pero quiero darles la idea. Así tienen que hacerlo. Ahora, antes de coser la cabeza, vamos a coser la colita, porque es una costura pequeña y lo vamos a coser rápido. Vean, tenemos acá los colores cafés. Lo colocamos al centro, ahí, y vamos cosiendo. Metemos la aguja. Son 4 puntos. Como teníamos 8, le doblamos en 2, lo tejimos entre sí y nos quedan 4 puntos. Ahí está. Esto lo vamos a asegurar de esta forma. Hay que darse modos para coser de esta forma. Vean, ahora ya terminamos. Vamos a rematar en esta parte. Lo asegura. Yo lo voy a sacar el hilo directamente. Cortamos el hilo. Ahí está. Ya tiene la colita. Pueden doblarlo si es que se puede. Como les dije, no lo rellenen mucho y se puede doblar, mire. Como esto es deslizado, se dobla. También podemos hacer así, porque algunas vaquitas lo tienen así. Ahora, lo más importante, nuestra cabeza. Así quedó. Ya tuve preguntas de con cuántos puntos quedamos alrededor del cuello. Tenemos 36 puntos después de coser, 36 puntos. Y lo vamos a doblar, vean, a partir de estos aumentos, porque acá tenemos todo disminución y tenemos aumento a partir de ese aumento. 2, 4, 6. Se va a doblar automáticamente porque tenemos aumentos en estos laterales. Está armado. Vean, se dobla casi automáticamente y va directo a este lado igual. Por eso hicimos los aumentos. Por eso, amigas, siempre les digo, vamos a jugar con aumentos y disminuciones. Eso es el secreto, amigas. Bueno, ya tenemos listo la cabecita. Vean, entra ahí. Ahí vamos a coser. Estiramos un poquito esta parte. Y lo colocamos con una aguja grande.
Ya mis agujas grandes están todo sin puntas. Este es un poco grueso, pero me va a ayudar. Lo clavamos para que esté quieto ahí. Vean, así. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vean, ahora tenemos acá, esto es el hilo de la costura y es el hilo del tejido. El hilo del tejido lo vamos a agarrar y con esta agujita tengo otras agujas que no tienen mucha punta para que no me puedan perforar los dedos y luego no puedo tejer cuando se me hincha. Bueno, ahí está. También ya no me favorecen los ojos. Ahí está, amigas. Ya tenemos el hilo insertado. Ahora nos marcamos. Este cuello, por ejemplo, esto no tiene mucha fuerza. Vamos a agarrar una aguja que tenga más fuerza. Y vamos a llevar esto hasta por acá. Ahí. Ahí. Este hilo es de la costura, este hilo este. Ahora vamos cosiendo alrededor. Ya tenemos, vean hasta dónde está marcado. Una, dos vueltas después de la terminación de la cabecita. Desde ahí vamos a empezar y vamos a ir cosiendo hasta esta parte del cuello. También nos vamos a ir marcando esta parte. Centralizamos el cuello desde el punto de partida. Acá atrás es el punto que hemos avanzado la cabeza. Tenemos al empezar 9 puntos y el medio siempre será el punto 5. Ahora, para colocar la marca, 2, 4, 6, 8, 9. En el punto 9, a partir del mentón, nos marcamos ahí, justo ahí, 9 puntos. Y a este lado, claro que se va a dar vuelta. Siempre centralicen al estar cosiendo. Este es el punto de la terminación y bajamos 1 y 2 vueltas. Y ya, eso es nuestra marca para coser y vamos a ir alrededor sin salirnos de esas partes. Bueno, con esas indicaciones vamos a coser. Como ya tienen las marcas, va a ir resultando la costura si no se salen de donde les indiqué. Empezamos, colocamos la aguja justo donde nos marcamos. Agarramos un punto y un punto del cuerpo. Ahí está. En cada punto vamos a ir acomodando. Nuevamente un punto. Y un punto del cuerpo. ¿Ven? Así vamos a ir avanzando todo alrededor. Ya tenemos marca a este lado
Llegamos ahí y nos pasamos a este otro lado del cuello. Ya terminamos de coser. Ahora aseguramos. Esto sí, vamos a hacer un nudo. Y perdemos el hilo. Con eso ya terminamos la vaquita. Ahora a esperar el próximo proyecto. Espero les guste como les ha gustado esta tierna vaquita. Así ya terminamos. Ahí está la colita. Ahí está. Los cuernitos. Pueden armarlo. Así ya terminamos la vaquita. Las medidas ya tenemos en el video de la previa. Bueno, ya terminamos esta vaquita. Hasta el próximo video. Mil bendiciones a quienes han visto este canal también trabajando junto conmigo. Dios les bendiga en cada hogar. Un abrazo a la distancia. No se olviden de suscribirse y activar la campanita, y también les leo sus comentarios de qué quieren que sea el próximo proyecto. Bueno, hasta el próximo video.